¿Es difícil sacarse el carnet de camión C? ¿Qué necesitas para sacarte el carnet de camión? ¿Cuánto dinero cuesta el carnet? Si te has hecho alguna vez alguna de estas preguntas o directamente te quieres sacar el carnet, quédate que te voy a contar mediante mi experiencia cómo me fue. Para poder apuntaros a sacaros el carnet de camión C, lo primero que necesitáis es el carnet de coche B y también tener un mínimo de 21 años. Si queréis sacaros antes de los 21 años el carnet, lo primero que tenéis que hacer es el CAP y entonces podríais sacároslo a los 18 años. Si queréis saber un poquito qué tal fue mi experiencia con el CAP, cuánto fue de difícil, cuánto me costó, dejármelo en la caja de los comentarios y si veo que hay apoyo haré un vídeo al respecto. Bueno, una vez aclarado esto, os voy a contar que el carnet en sí no es complicado. Lleva mucha faena, es decir, tienes que tener mucha paciencia y dinero. Es lo único que realmente importa. Vais a tener que realizar 3 pruebas, en las cuales os vais a tener que examinar de una parte teórica, una parte práctica de maniobras y otra parte de circulación. El examen teórico es el primer examen que vais a tener que hacer y la verdad, yo me acuerdo que me apunté prácticamente a la autoescuela, en 2 semanas me lo preparé y me presenté al examen. Es un examen de 20 preguntas en el cual podéis fallar 2 para poder aprobar. Yo prácticamente todo lo hice tipo test para estudiar y alguna duda que tenía que no me aclaraba con la explicación de los test la buscaba en el libro. Así que no es una parte que para mí sea complicada si te aplicas y le dedicas un poco de tiempo. En 2 semanas te lo puedes hacer. Tips que os voy a dar en el examen: suelen buscar muchísimo tema de pesos, tenéis que mirar muchísimo el tema de los ejes, suele entrar bastante también tema de medidas y un montón de situaciones en carretera. Por el resto, la verdad, no hay nada raro, es como hacer el examen del carnet de coche, incluso más fácil aún. Así que por este apartado es bastante sencillito. Ya aquí vienen las complicaciones para algunos, otros es la parte que más les gusta. Bueno, ya os podréis presentar a dar clases al de maniobras. Yo incluso empecé a dar las clases de maniobras mientras estaba haciendo el teórico. Tardé en sacarme el teórico y el de maniobras, si no mal recuerdo, 1 mes. Me presenté al teórico a las 2 semanas de haberme apuntado y el de maniobras tardé prácticamente después del teórico una semanita. He de decir que yo para el de maniobras di solo 2 horas, es decir, 4 clases de media hora en las cuales el profesor me dijo ya te puedes presentar. Yo la verdad no me sentía preparado, pero me fié de la palabra del profesor y salió bastante bien. El examen de maniobras consiste en 3 pruebas, entre las cuales se encuentra hacer una L, marcha atrás, aproximación al muelle, que es a una valla en el examen, y un aparcamiento. La primera prueba es la L, después el muelle y después el aparcamiento. El día del examen yo me acuerdo de llegar, era prácticamente de los últimos, y de subirme al camión y de esto que donde yo me examinaba para poder iniciar la prueba, tú tenías que desplazarte de manera recta y después girar a la derecha y ya ahí te parabas, esperabas y el examinador te daba la señal para que iniciara la prueba. Bueno, pues de esto que me subo al camión, voy con mi profesor hasta empezar la prueba y de esto que estaba tan nervioso que me temblaba tanto la pierna encima del acelerador que el camión daba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Me dice mi profesor, oye, ¿no quieres que te acerque yo el camión? Ahí cuando escuché eso me empecé a relajar un poquito de todas maneras, más que nada porque como hiciera así la prueba, suspendía. Me relajé tranquilamente, me llaman, entras por la L así, giras a mano derecha, al menos en mi caso, colocas el camión
vas a llegar a donde está el examinador, paras el camión, normalmente te suelen pedir la documentación, que firmes algo en la tablet, al menos en mi caso, y te va a dar las respectivas indicaciones para el examen. Bueno, empiezo a hacer la L, en la L ya sabéis, tenéis que ir bastante tranquilitos, es así y así marcha atrás. Mientras vayáis marcha atrás tranquilamente, la vais a hacer a la primera. No tiene ninguna complicación, al menos para mí. Es muy importante que vayáis tranquilo y que intentéis tener un margen con la zona del copiloto, pero tampoco os separéis mucho, más que nada porque si os separáis mucho, os vais a abrir tanto y os vais a salir por el otro lado, y eso es suspenso. Bueno, llego a la L, la hago marcha atrás, todo perfecto. Para avisar al examinador que has acabado la prueba, te suelen indicar ellos, o si no, por defecto vas a tener que dar al claxon. Yo llegué, hice la L, me avisó el examinador que está bien la maniobra. Siguiente, el muelle. Vas tranquilamente con tu camión, te colocas para hacer el muelle marcha atrás. Y para mí esta es una de las pruebas que realmente no es complicada, porque no es complicada, es simplemente ir marcha atrás y aproximar el culo del camión a la valla que tienes detrás. Y tienes que dejar un margen de 60 centímetros o menor, sin tirar la valla claramente. Bueno, aquí cada profesor os va a dar las indicaciones según el camión que llevéis. Algunos camiones, como por ejemplo el mío, tenían unas pequeñas marquitas para que te puedas guiar marcha atrás, pero para mí era una de las pruebas que más me costaba, ya que yo me di cuenta que como solo di 2 horas y no me aprendí exactamente la posición de mi asiento, cómo me lo colocaba y los espejos, influía muchísimo en cómo tú veías la marca que te estaban indicando según la colocación de tu asiento, altura, longitud del asiento, los espejos. Entonces yo, al realizar esta prueba, decidí dejar al menos un margen con esas marquitas o indicaciones que tenía, por si tiraba la valla, porque si tira la valla es suspenso. De esto que llego, inicio la maniobra, va todo bien, veo que me acerco, encima en el examen me daba el sol de una manera que era increíble, es decir, veías en el espejo la marquita nada, literalmente nada, y el sol ahí, pum, pum, pum. Y de esto que estoy llegando, me estoy acercando a la valla, veo la marquita y digo, me voy a bajar para comprobar, no vaya a ser que tire la valla y suspenda. Doy justo a bajarme para comprobar. Como sabéis, tenéis una oportunidad para bajaros, comprobar a qué distancia estáis y volver a subiros y dar otra vez marcha atrás si fuera necesario. Doy a bajarme y justo me dice el examinador, continúe. Entonces dije, genial, ya pues había probado. La última maniobra consiste en meter el camión entre 2 vallas de 12 metros. Para ello os vais a tener que colocar el camión lo más próximo a la primera valla con el culo para poderlo meter marcha atrás. Entonces, cuando tú inicies la prueba, yo os recomiendo que os peguéis bastante a la valla, más que nada porque en el lado izquierdo, en el conductor, tenéis una franja que simula un bordillo que no podréis pisar. Si lo pisáis es suspenso. Después, cuando empecéis a realizar la maniobra marcha atrás, todos los giros tienen que ser en movimiento. Si tú realizas un giro con el volante en parado, es suspenso prácticamente. Después, para poder meter el camión entre las 2 vallas, tenéis 3 maniobras para no tener ninguna falta. Después, 4 maniobras es una deficiente y 5, si no mal recuerdo, es suspenso. Cuando ya coloquéis el camión, tenéis que dejar las ruedas del lado del copiloto entre una franja y un bordillo. Hay en otros sitios que es directamente, son 2 franjas. Tenéis que colocar la rueda entre esa línea y el bordillo. Y prácticamente esa sería la maniobra del aparcamiento, ya que cuando realicéis esto claramente sin tirar la valla, le daréis un claxon al examinador o os avisará él directamente y os dirá que prosigáis. En ese momento hay gente que suspende porque para acabar el examen tenéis que sacar el camión
del aparcamiento y hay mucha gente que suspende porque pisa la línea que tienen al lado izquierdo, que simula un bordillo, y no se acuerdan de la emoción que han aprobado o lo que sea, salen, pisan la línea y suspenso. Así que con esto tened mucho cuidado, ya que podéis suspender fácilmente. Ya os digo, el circuito no es complicado, si seguís las indicaciones del profesor se puede hacer bastante bien. Yo en este aspecto no he tenido ninguna complicación, solo en la del muelle, que os digo, con el tema de la marquita, porque el resto, si sigues las indicaciones del profesor y haces caso, te va a salir genial. Así que nada más, vamos a pasar al examen que yo la verdad en este examen, que es el de circulación, me acuerdo que hice un parón de un año aproximadamente, más que nada por trabajo, porque no me daba el ir a clases con mi trabajo. Además, si no mal recuerdo, también se me estropeó el coche. Bueno, tuve ahí un año un poquito bastante alborotado. Y me acuerdo de haber retomado las clases, dar, si no mal recuerdo, creo que di 10 clases cuando me presenté al primer examen de circulación. Lo malo que me presenté a finales de junio y por desgracia cuando me presenté suspendí. Os voy a explicar un poquito el contexto del examen y qué me pasó realmente, porque suspendí por tonto, básicamente. Llegué a examen, me examiné prácticamente de los primeros, ya que el examinador pues, nos dijo en orden de lista por apellido. Me acuerdo que encima el examinador era bastante estricto, muy serio, estilo sargento, y encima, por lo que yo llegué a entender, el profesor no se llevaba muy bien con él, pero bueno. Teniendo en cuenta esto, di a subirme al camión. Si no me recuerdo, fui con otro compañero, después nos intercambiamos, me subí yo después al volante. Todo el examen bastante bien, teniendo bastante en cuenta el tema de las separaciones laterales, bordillos, ramas, todo eso, bastante guay, todo bien. Me quedaban aproximadamente 10 minutos de examen. Yo me examiné del de circulación por Móstoles y me había metido por el polígono. Y de esto que me tengo que incorporar del polígono a una vía de servicio y había un stop. Realizo este stop, pero con la tan mala suerte, bueno, mala suerte o culpa mía, de prácticamente pararme, ver que no venía nadie por la vía de servicio, estaba prácticamente limpia y era amplia, espacio, me paré y de iniciar la marcha. De esto que salgo y me comenta el examinador: oye, ¿tú sabes que no te has detenido el tiempo suficiente para el stop? Y yo digo, sí que me he detenido. Me dice, no, ya que tú en el stop te tienes que detener de 3 a 5 segundos como mínimo. Yo ahí dije, esto me huele mal, tiene pinta de suspender. Aún así tenía algo de esperanzas. Llegué, me esperé un rato para que se examinaran los demás compañeros, le pregunté a mi profesor y justo había suspendido. ¿Qué fue lo malo? Que justo era agosto, la DGT se va de vacaciones y no me podía volver a examinar hasta septiembre. Bueno, con agosto de por medio, claramente no di ninguna clase, nada por el estilo. Llegó septiembre, di unas 4 clases, ya que estuve un mes prácticamente sin dar ninguna clase, y para retomar el feeling. A principios de septiembre me volví a examinar y, como no, volví a hacer una de las mías y suspendí. Este examen fue más o menos parecido que el otro. El examinador encima era súper majo, la verdad. En este la había liado un poquito más que nada porque no sé si eran los nervios, porque no quería suspender otra vez, todo eso. Me había saltado 2 o 3 indicaciones que me había dado el examinador, o yo no la había escuchado o yo había entendido otra cosa, que la verdad en el momento de los nervios estaba a todo menos a las indicaciones del examinador. Y de esto que me quedaban, pues eso, unos 10 minutos de examen otra vez,
llegamos a una glorieta, tengo que salir de una glorieta, la glorieta estaba regulada por semáforo y había doble carril para los dos sentidos y un paso de cebra. ¿Qué pasa? Que a mí se me había puesto en ámbar intermitente y de esto que reviso a ver si inicia alguien a cruzar, ya que no vaya a ser que me posicione encima del paso de peatones y que alguien inicia a cruzar y suspenso. De esto que miro a mi lado derecho, no pasa nadie. Miro a mi lado izquierdo, no pasa nadie. Vuelvo a revisar por si acaso el lado derecho, nadie. Y como el lado que yo tenía más lejos era el izquierdo, digo, voy a revisarlo por última vez, no pasa nadie. De esto que doy a iniciar la marcha, como la vía no tenía ninguna mediana o algo que separe los cuatro carriles entre sí, pues si alguien iniciaba la marcha por cualquiera de los dos lados, pues era prácticamente suspenso. De esto, que doy a iniciar la marcha, como os comentaba, voy avanzando, me frena el coche que tenía delante y dos señoras estaban empezando a cruzar justo por el paso de cebra por mi lado izquierdo. Y claramente, como no, suspenso otra vez. Yo en ese momento me entraron los nervios, un cabreo, me puse rojo. Incluso me acuerdo que el profesor me dijo, vamos a poner el aire acondicionado que hace mucho calor, era a principios de septiembre, y otra vez suspenso. Se me estaba empezando a atragantar el examen de circulación, la verdad me estaba cabreando más que nada porque era bastante tiempo y dinero. Y bueno, pues nada, tuve que esperar otro mes más que nada porque había otros compañeros que se tenían que examinar. Yo más o menos el tema de la circulación ya lo tenía bastante mascado y dije, oye, voy a dar dos clases antes del examen y así pues le tomo pues el feeling y todo eso. Otra vez di las dos clases, si mal no recuerdo, encima la última la di y me fui con una sensación bastante mala porque cometí unos fallos bastante graves, pero bueno, llegó el día del examen, me examiné, hice los 50 minutos de examen sin mal no recuerdo, circulación bien, todo bien, así que fue bastante bien aquí. A la tercera al fin aprobé y aquí ya me saqué prácticamente el carnet, yo feliz. Yo incluso tenía dudas porque mi profesor me miró en dos situaciones bastante de, uy, aquí la has liado. Si yo mal recuerdo, en el último examen no lié ninguna, o si lié fue una pequeñita que yo interpreté un stop en un CEDA porque estaba mal señalizado y bueno, con estar atento a todo, los nervios y todo, al final estás a un montón de cosas, porque tú de normal no vas tan nervioso cuando conduces, pero como estás en un examen y tienes que ir al milímetro con todo, pues al final aprobé, que es lo importante. Importantísimo, cuando hagáis el examen se suelen fijar en la circulación, en el tema de las separaciones con los demás coches, separación lateral con el tema de ramas, bordillos, todo este tipo de situaciones se fijan muchísimo, es creo que de lo que más se fijan, y que intentéis ir a una velocidad pues de la vía normal, no que vayáis ni muy lento ni muy rápido, algo normal. Por lo demás, así no os preocupéis, fijaros muchísimo en el tema de los peatones, en el tema de incorporaciones, acelerar, no entréis con miedo, que no os vean que dudáis, porque si ven que dudáis es prácticamente os estáis buscando el suspenso. Y os preguntaréis, ¿a cuánto te ha salido el carnet C? Pues bueno, hice unos cálculos y con todo, con todas las clases que di, las tasas que pagué, los trámites que pagué, lo que tuve que renovar por haber suspendido y todo, y salía aproximadamente a unos 1.700 euros. Para mí, a ver, no es una cantidad inmensa, es mucho dinero, sí, pero a mí lo que más me perjudicaba fue el tiempo que tardé, más que nada fue el tiempo y el tiempo que tuve que esperar. Así que por el resto, bastante bien. No es una suma que me parezca exagerada, teniendo en cuenta que suspendí dos exámenes de circulación.
Entonces, nada, este fue mi experiencia con el carnet C. Yo os animo que si os lo queréis sacar para trabajar con el camión o directamente por si el día de mañana os hiciera falta, yo os animo que os lo saquéis. No es difícil, no es complicado. Súper importante es el tema del tiempo y el dinero, porque lo demás lo podéis sacar perfectamente. Ya os digo, no es nada del otro mundo, no es algo que digas, wow, incluso me parece más fácil el sacarse el carnet del camión que el de coche, ya que ya tenéis una experiencia conduciendo y cogiendo vehículos, ya sabéis más o menos cómo funciona, tema de la circulación y todo. El tema del camión al final es cogerle la medida del camión, entender ciertas cosas del camión y poco más. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo que os haya servido y que no tengáis miedo o pavor para presentaros al carnet tipo C. Con lo que sea me dejáis en los comentarios y si queréis saber mi experiencia con el CAP, cómo me fue y todo, intentaré hacer un vídeo al respecto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.